Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Buenas noches, pueblo televidente. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches, Gibran. Danger. Hola, Gibran. Es un gusto estar con ustedes, aun si estamos así los tres juntos, porque tuvimos que hacer un alto en el camino por la crisis del coronavirus. Usted lo sabe, lo está viviendo también. Un alto que creo que nos ha hecho no solamente pensar en lo que hemos hecho en este programa, nos ha forzado a grabar algunos programas para guardarnos en nuestra casa. Ahora mismo nos ha forzado a tener sana distancia y eso ha tenido entre todo lo malo algo bueno, que es ver las cosas que hemos hecho bien en el programa. Y una de las cosas que hemos hecho mejor ha sido, nos lo han hecho saber todos los televidentes, ha sido invitar a Danger. Yo siempre digo que Danger es una de las revelaciones intelectuales más potentes del último año. Sin duda, creo que influyes a más gente sobre lo que piensa de los asuntos públicos que muchos que escribimos en periódicos y algunos que sienten que su opinión es muy importante. Entonces, vamos a ver algunas de las piezas que más nos han gustado a nosotros en este tiempo que llevamos de programa y las vamos a comentar. No sé si ustedes quieren agregar algo o nos vamos con el primer rap. No más que, pues, me parece un halago muy extremo, pero que algo que está chido de eso es que ejemplifica que cualquiera puede tener una opinión, desarrollarla y compartirla. Y compartir opiniones entre nosotros enriquece mucho el diálogo. Eso es algo que he aprendido yo mucho del programa, que desde el principio, cuando me invitaste, que primero la palabra fe me asustó un poco a mí, ¿no? Pero entendí, ¿no?, esta idea de poder conversar buscando la verdad y no tener la razón. Y creo que ese ha sido como el eje del programa y me ha enriquecido mucho. Y también me ha enriquecido mucho tener que investigar los temas a fondo para luego formarme una opinión sobre ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas a investigar un tema más o menos? ¿Una semana? ¿Toda la semana? Sí, toda la semana. Yo lo he pensado. Cuando lo veo, digo, esto es un trabajo de mucho tiempo, porque además no hay espacios vacíos en la información. Como que nunca se le va el detalle. Creo que es las cosas más impresionantes de los raps. Sí, lo difícil no es hacer que cuadren las rimas. No, esa es la parte fácil, sí. La difícil, primero, es la investigación profunda, generar una opinión propia que se va dando conforme vas investigando. Y luego también la parte que dice Steph, en realidad es al revés. O sea, no es como qué paja le agrego para llenar el espacio, sino, qué información es menos importante porque se va a quedar afuera, ¿no?, de esto. De hecho, por eso está bonito lo que vamos a hacer hoy, porque creo que hay muchos temas que no se han tocado en el programa, que hemos tocado en los raps, de los que podemos ahondar un poco más, ¿no? Pero que además dejan ver tu postura personal sobre los temas, que creo que eso también lo hace mucho más íntimo. Claro. Sí, y una postura que no está habitualmente en los medios de comunicación. Yo hablaba hace algunas semanas con Boaventura de Sousa, uno de los intelectuales más relevantes de la izquierda a nivel mundial, y me decía que él observa que la nueva música de protesta es el rap. Y realmente que está volviendo masivos algunos temas que están en algunas pequeñas élites culturales. Y entonces aquí vamos con el espíritu de los tiempos. Vale. Si les parece, vamos a ver el primer rap, que va a ser sobre los activistas ambientales asesinados en nuestro país. Otro activista muerto, ya van 14 en el año y quedan impunes 9 de cada 10 casos. La mayoría son indígenas con recursos escasos y en muchos de los ataques hay agentes del Estado. Tengo una historia minera transnacional, le ofrece un gran negocio a alguna autoridad local, pero en la comunidad alguno se resiste al plan, así que le hacen una oferta que no puede rechazar. Está saliendo caro
Querer cuidar la casa, porque se toca el varo, porque se cae la plaza. Querer parar la tala, querer limpiar el río, está acabando en bala y silenciando en frío. Otra historia, llega un grupo delictivo de narcotraficantes armados a tu cultivo. De ahora en adelante vas a sembrar amapola si no quieres discutir con la boca de la pistola. Sobre una fiscalía es mi siguiente historia, que le fabrica un delito a un activista que le estorba. Y entonces la justicia, que además de ciega es sorda, se usa para reprimir mientras el derecho se encorva. La gente más sensible se vuelve combativa, se vuelve imprescindible, hay que mantenerla viva. El fondo del problema es lo voraz acaso, intrínseco al sistema que traga todo al paso. Última historia, esta es de una sociedad a la que no le importa lo que acabo de contar, porque vive en la ciudad, porque no tiene conciencia de que el tiro de gracia viene de la indiferencia. ¿Qué le pareció a usted? ¿Qué te pareció a ti, Estefanía? Bueno, hablábamos un poco de lo versátil que es el rap, que no siempre tiene que ser este beat de hip hop, sino se puede mezclar con otras cosas. Y eso es lo que me parece bueno de esto. Creo que para mí fue la primera vez que te vi hacer algo con música un poco diferente, porque fue de los que empezaste a traer otro tipo de música y a mí me gustó. Pero también del activismo que es el rap y la manera en la que se puede ser activista de esa forma, sobre todo por el tema en el que se habla. Pero a mí me recordó un poco a Portavoz, que hace este tipo de raps, y luego Oana Tiux, que también es muy buena. Eso creo que para mí fue la primera vez que vi hacer un rap, el que no te había conocido todavía, ¿no? Y fíjate que los chilenos, que ellos dos son chilenos, son muy activos, ¿no? en la participación social del hip hop. A mí lo que me queda así mucho, o sea, que me parece más trascendental del tema es que es como si fuera una cajita que se repite en todos lados, o sea, la misma fórmula. Campesinos, indígenas, la mayoría, luchando por el territorio de una sociedad que es indiferente a ellos. Eso es lo que me parece así, ¿no? Muchas veces los instrumentos de las grandes empresas o transnacionales o los grandes intereses económicos utilizan al Estado o al narco para erradicar a lo que les estorba, ¿no? A los activistas, ¿no? Y ya sea metiéndolos a la cárcel, asesinándolos, desapareciéndolos, etcétera. Y lo vemos todos los días en todos los países, pues, ¿no? Es algo que me parece tan grave porque la gente no habla de eso, pues, ¿no? Eso es algo que a mí me hace como mucho sentido, mucha fuerza, me parece. La gente, la academia tampoco habla de eso. Yo tengo un amigo que se llama Jaime Martínez Veloz, que tiene una hipótesis, que es que no es que las grandes transnacionales y las mineras utilicen al narco como tal, sino que hay una fuerza informal, ejércitos, mercenarios, que prestan servicios tanto al narco cuanto a las mineras, es decir, a mafias de diversos tipos. Y sobre lo que hablas de lo estandarizado, de la situación de campesinos, indígenas, defendiendo el territorio. Hay dos consideraciones que quisiera agregar antes de ir al próximo rap, igual seguimos la conversación. Una cosa es que las empresas sí seleccionan lugares donde el tejido social es más susceptible de quebrantarse a propósito. Y la otra es que hay toda una ingeniería social de eso. Ellos saben perfectamente cómo hacerlo. Hay consultores políticos que se dedican a decirles cómo desarticular a las sociedades para que sean susceptibles a eso. Y les dan recursos a algunos y hacen trabajo antropológico también para saber de dónde desatar los nudos que unen a esas comunidades para hacer negocio. Es decir, es algo perfectamente perverso, no es una inercia. Y destacaría también, hay en el neoliberalismo una intención de dejar de hablar del territorio.
Todo se trata de flujos. Entonces, las tareas principales del gobierno, que son gestionar la población y el territorio, parecen desaparecer. Lo que importa es cuánto llega de inversión. No importa lo que está pasando en la tierra, con las sociedades. Y el país ha cambiado mucho en los últimos años porque cada vez gestionamos menos el territorio. Digo, el gobierno actual ha hecho un esfuerzo de volver a territorio, pero eso sigue siendo una intención. No hay capacidades estatales, creo, para hacerlo. A mí lo que que me parece tan alarmante es que pareciera una película, porque la primera vez que yo lo vi claramente fue en una película, ¿no? Llega una empresa que quiere poner algo, una termoeléctrica, hidroeléctrica, una empresa de algo, se apropia del recurso natural, el territorio es defendido por la gente y toda la película que no sabemos de memoria. Pero luego, cuando empecé a lo mejor por el rap, que empecé a viajar pueblos, más lugares en el país y otros países, y empecé a ver que esas historias no son películas que pasan todos los días, ¿no? Tal vez porque yo crecí en una ciudad, pues no tenía ese contacto, pues, pero la gente en las comunidades lo tiene todo el tiempo, es una lucha constante, ¿no? Y eso es algo que la gente de la ciudad, a lo mejor, por eso lo digo en la canción, la indiferencia de la gente de la ciudad que no lo entiende, porque te lo venden como progreso también, eso es algo súper importante, ¿no? Pero no ves que alrededor de todo este proceso siempre se crea miseria para la comunidad. No siempre, pero la mayoría de las veces, ¿no? Van, compran presidentes municipales, comisariados ejidales, gobernadores. Sí. Pero bueno, nos podríamos seguir todo el tiempo en este. Vamos al siguiente, por favor. Colegio Cervantes, Torreón, Coahuila. Un niño de 11 años, 2 armas en la mochila. Mata a su maestra, la gente despavorida. Hiere a algunos estudiantes, luego se quita la vida. ¿Qué nos ha pasado? En conferencia sorprende el gobernador del estado que ha culpado de los hechos a un videojuego. En serio parecía un abuelo, todo es culpa del Nintendo. Nadie le ha hablado de la vida hecha a pedazos que viven algunos niños en medio de este fracaso. Abandonados por sociedad y estado, es más fácil que consigan 2 armas que un abrazo. Lo vemos a diario en el barrio, niños solitarios con abuso rutinario. Nadie hará nada, tendrán sellados los labios hasta que la víctima se vuelva victimario. Tantas armas en las calles de fácil acceso, pero claro, deben ser los videojuegos. Tantos padres asesinados o presos, pero claro, deben ser los videojuegos. Tanto niño abandonado en este infierno, pero claro, deben ser los videojuegos. Tanto narcoestado, tanto narcogobierno, pero claro, como si fueran necesarios para ver violencia. Si les basta con asomarse allá afuera, o la narconovela, o las noticias de la abuela, o el colgado de aquel puente que vieron yendo a la escuela. ¿De qué les sirve saber sumar y restar si nadie les ha enseñado qué hacer con su soledad? ¿Qué fórmula resuelve su problema emocional? ¿Cuál de todos esos pieces les da la felicidad? Y si hablamos de las armas, del gran negocio del que se trata cruzarlas, tenerla en casa debería ser una alarma, porque si no tengo el arma, menos las ganas de usarla. De la operación mochila no soy fan, no me gusta intercambiar seguridad por libertad. Yo no quiero policías en mi clase, el que construye un fuerte también fabrica una cárcel. Tanta narcoserie, tanta narconovela, pero claro, deben ser los videojuegos. Tanto narcomenudeo afuera de la escuela, pero claro, deben ser los videojuegos. Tanta normalización de la violencia, pero claro, deben ser los videojuegos. Se me ocurrió una idea para arreglar el país entero: erradicar los videojuegos. Estefanía, parecería que vamos siempre de una crisis a otra y cada vez hay una psicosis diferente. Estamos, desde luego, con la emergencia tremenda del coronavirus y todas estas cosas que han pasado en el año parecen ya súper lejanas, ¿no? Se nos olvidaron. Sí, ya se nos olvidó con el coronavirus casi todo, ¿no? Empezando por el tema de la violencia y el tema de los feminicidios. Pero a mí este rap me gustó. Yo se lo mandé a mi mamá porque justo a mí me tocó crecer del otro de la frontera, ¿no? Entonces a mí me tocó ir a la escuela en Estados Unidos, donde la psicosis es que haya una balacera y que siempre tienes de fondo que puede llegar alguien con un arma, que de pronto hay revisiones de policías. Y mi mamá me decía, claro, parece que está pasando en México lo que pasa de este lado.
es que el acceso a las armas se volvió igual de fácil. Ese es justo el problema, que mientras hay más armas en México, que ya está documentado, que ha aumentado casi 60% el flujo de armas en México, hay más acceso y van a pasar estas cosas, no es un tema cultural. Entonces mucha gente hacía esta lectura, por lo menos en la frontera, Danger y yo somos de Tijuana los dos, y era como, ay, es que la cultura gringa ya llegó a México. Y entonces lo que está pasando es que están balaceando a los niños en la escuela, y entonces el bullying, y siempre como que era regresarse a eso, ¿no? Cuando hemos tenido eso ha pasado en estados fronterizos. Claro, la mayoría del tiempo. Y yo creo que justo de este tema me gustó la lectura tan fácil que se hace, que es culpar de videojuegos y de tener un entorno violento y de todas estas cosas, sino tanto el acceso que hay a este tipo de armas, ¿no? Sí, el que dijo lo de los videojuegos fue Riquelme, el gobernador de Coahuila, que por alguna razón ha aumentado su popularidad en los últimos tiempos. Yo no entiendo por qué. Hay la tentación de muchos gobernantes de culpar a elementos culturales como si fueran ellos mismos responsables, detonadores de todo lo que va sucediendo. Pero usualmente hay un trasfondo social mucho más complejo. Si me lo permiten, volveremos a discutir de eso después de un corte. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos discutiendo toda la complejidad social que entraña una balacera como fue la de Torreón, que sin embargo se explica con un expediente fácil como, claro, los videojuegos, y se buscan soluciones igual de fáciles, Estefanía. Sí, claro, justo lo que hablábamos ahora, que en la escuela en la que yo estudié, ahora las mochilas son transparentes porque esa fue la manera de solucionar todo. Entonces, ver quién tiene qué, y eso es lo que decía Danger en el rap, es entregar la libertad, va a tener una suerte de seguridad, y al final no tiene ninguna de las dos. Es que caes en la criminalización de los niños, fíjate, cuando los niños son las víctimas en realidad, ¿no? Porque es el mundo en el que crecieron, y esa facilidad de tener las armas, más todos los contextos que intento narrar ahí en el rap. A veces los estribillos, hablando de las canciones, la música en general, los estribillos nos ayudan a dejar clara una idea repetitiva. En este caso me parece que es el ejemplo, ¿no? O sea, tomo esto de, claro, deben ser los videojuegos, y resuelves como ahí la operación. Eso me gustó. Yo no vuelvo a escuchar los raps, curiosamente, en general, casi nunca vuelvo a escuchar lo que escribo, y de repente me descubro cosas ahí que está cool, ¿no? Como que, órale, fue una buena idea, ¿no? Sí, ese pegó en particular. Probablemente fue el primero que pegó durísimo. Fuerte, sí. Tiene frases muy afortunadas. Una de las que más se repitió, creo que es más fácil conseguir 2 armas que un abrazo, que creo que es algo de lo que explica la situación en la que estaba el niño, que era, sí, de una familia acomodada, parece que una familia criminal, ¿no? Habló después de eso la unidad de inteligencia financiera, pero se dio por zanjado el tema. Sí. Y seguramente volverá otra balacera, otro tiroteo, y volveremos a entrar en lo mismo y a culpar a los niños y a los videojuegos y a revisar mochilas y a meter perros y policías a la escuela. ¿Por qué no nos lo tomamos en serio? Hubo una discusión. Yo propuse en ese entonces que mejor se eliminara la mochila. Hay maneras de hacerlo. Hay profesores que lo han hecho en muchos sitios de la República Mexicana. La propuesta me la robó por ahí alguna regidora, alguna diputada, pero para eso son las propuestas, para que las tomen y las distribuyan. Se habló en algunas secretarías de educación pública y seguramente después vino el próximo escándalo y se sepultó. Pero bueno, está de tarea. Cuando vuelva a pasar, nos vamos a volver a acordar de esas cosas. ¿Agregarían algo? Eso es que dejar las cosas en un locker como en Estados Unidos, en el salón de clases para no llevar la mochila, ¿cómo funcionaría? Sí, ahí el ejemplo más a la mano que tengo es el de mi madre, profesora jubilada de primaria. Ella da clases en Iztapalapa y con otros profesores de Iztapalapa que lo han hecho también. Hay
espacios que se pueden acondicionar en el salón. No lockers personales necesariamente, que tendría un costo mayor. Sí. Pero sí hay estantes donde se pueden dejar la mayoría de las cosas, incluso en una mochilita por estudiante. Y que ellos carguen solamente un cuaderno donde estén todas las materias y además sus anotaciones personales. Un cuaderno del diario donde ellos pueden escribir incluso cosas que sienten, que hacen en la tarde. Un cuaderno, digamos, un diario de la escuela y si se puede un poco de la vida. Y entonces llevan su cuadernito y una lapicera a veces o una lonchera y esas sí se revisan. Porque parte, digamos, de la educación en los hábitos es que los niños lleven una alimentación balanceada, por ejemplo. Entonces con eso se zanja lo de andar revisando mochilas y creo que además se promueven mejores hábitos pedagógicos. Lo de la mochila es malo hasta para la espalda, pues. Sí, estoy de acuerdo. Por eso Bueno. me parecía interesante. Bueno, si les parece, vamos a ver el siguiente rap. No podíamos salir del pueblo porque en la escuela que íbamos es en Huecantenango y ahí no podemos ir porque si vamos a otro día nos levantan. Hay niños armados porque están siendo entrenados porque tuvieron que encargarse de su propia seguridad. Vamos, dime por qué. Hay niños armados porque están siendo entrenados porque si nuestro país no está en guerra, o si lo está. Hace poco nos conmocionó un video de unos niños armados allá en Chilapa, Guerrero, que estaban entrenando para defender a su pueblo del asedio de los narcos y la ausencia del gobierno. Muchos criticaron a los padres por no respetar los derechos de los infantes. ¿Qué pasa con las garantías individuales? ¿Las garantías qué? Respondieron los rurales. Derecho a la educación, pues aquí solo hubo primaria, pero ya se acabó. Ya no vienen los maestros, la mafia los espantó y los niños no van pa' afuera, el último ya no volvió. Derecho a la salud, ¿qué le digo? Tenemos hierbas y un sobador es vecino. Hospital no, por aquí no hemos ido desde que el narco puso su retén en el camino. Porque hay niños armados, porque están siendo entrenados, porque tuvieron que encargarse de su propia seguridad. Vamos, dime por qué. Hay niños armados, porque están siendo entrenados, porque si nuestro país no está en guerra, o si lo está. Y tú les vas a hablar de garantías, de su derecho a un techo y 3 comidas. Vamos, si han optado por esta salida es porque el Estado no les ha garantizado ni la vida. ¿Cómo pasamos de que un infante ría a que forme parte de la infantería? Ya no juegan con sus soldados de plomo. ¿Cómo? Si ahora es soldado y está jugando con plomo. ¿Cómo? La muerte ya es normal en esta zona. 60 huérfanos, madres solas, porque a los niños les tocaron las pistolas. Su único error fue crecer donde crece la amapola. Y si hacerte cargo del legado de este niño indígena que ha sido abandonado era un rompecabezas a resolver del Estado, pues los felicito, ya lo tienen armado. Porque hay niños armados, porque están siendo entrenados, porque tuvieron que encargarse de su propia seguridad. Vamos, dime por qué. No podíamos salir del pueblo porque en la escuela que íbamos es en Huecantenango y ahí no podemos ir porque si vamos a otro día nos levantan. Niños armados. Hay 2 juegos de palabra que me parecen poderosísimos. ¿El soldado de plomo? Uno, sí, ese. Ya no juegan con soldados de plomo, son soldados. Juegan con plomo. Y la infantería, que un infante ría. ¿A ti algo más? Ese y el de rompecabezas, al final, Eso que está ya bueno. lo tienes armado, entonces hace juego con los niños armados también. Brutal. Uno, digo, ahora que lo veo, me parece de los que tienen mayor complejidad. Sí. Sí. ¿Lo ves igual? Yo creo que ha ido evolucionando, o sea, he ido entendiendo, al principio era como ir rimando cosas, sobre ir más contando las noticias, todas estas opiniones, si la gente que nos ve no le queda claro, están basadas en una noticia
la noticia más sonada de esa semana, ¿no? Y sobre eso realizo una opinión que se derive a alguna ramificación de esa noticia. Y al principio empecé contando las noticias rimadas y dando un poquito ahí de perspectiva, y creo que he ido como entendiendo más cómo hacer estas piezas. A mí me gustan mucho los juegos de palabras, es como la creatividad en las letras. Intento dar la información, dar una opinión que dé contenido y jugar, y a veces funciona, ¿no? A veces salen bonitos, a veces funcionan las piezas como acá. Creo que lo que más me llama la atención a mí de esto es primero que es ver niños armados, es como, eso es noticia internacional, ¿no? Lo fue, de hecho. Y luego el haber estado ahí, yo he estado un par de veces en Chilapa, me ha tocado por el rap, por ir a hacer concierto y talleres. Y la realidad es que en México aún existen estos territorios que parecen tierra de nadie. Y Chilapa es un territorio que no sabes quién controla qué y qué puedes hacer y qué no. Así es como no debería ser, ¿no? Uh-huh. Chilapa es uno de esos sitios en México. Yo creo que eres un practicante, digamos, casi sin saberlo, del género del ensayo. Este no es ni una columna de opinión, es prácticamente un ensayo. Yo creo que está muy claro el planteamiento. Hay niños soldados que son un síntoma de diversos problemas. Uno, la falta de gestión del territorio. Otro, digamos, muy relacionado, es la falta de el Estado en esa sociedad, que provocan que no haya un ejercicio efectivo de los derechos. Entonces es impensable un Estado de derecho ahí. Y es algo que pasa en muchos territorios del país. Hay varios órdenes que están superpuestos. Sí. A veces es más importante que lo que diga el presidente municipal o el comisario de Ejidal, lo que diga el jefe de plaza, o lo que diga el titular de la minera, o una empresa de seguridad. Estefania, ¿alguna cosa sobre este o vamos al siguiente? Yo solo quería decir súper rápido que justo en este rap dejas ver que conoces el lugar. A mí me lo pareció. Como que no es un punto de vista ajeno, y normalmente cuando se escribe sobre estos lugares es desde otro lugar, desde gente que no ha ido y que no ha pisado. No, gente que leyó la nota en El País. Que leyó y que decidió hacer su columna sobre eso. Creo que este deja ver que fuiste, y además un músculo ahí literario, o sea, que va trazando un camino que luego veremos en los próximos raps. Pero creo que este es también uno de los más importantes. Y creo que cuando los temas me son claros, funcionan mejor. Eso también, o sea, por lo menos pasionalmente me entrego mucho. Yo, el pasado también, donde yo veía a mis vecinitos en el barrio de 8 años queriendo ser narcos, era algo que siempre he dicho en los raps, ¿no? Era algo que quería gritarle siempre al mundo, y utilicé esta herramienta musical. Entonces, siempre que hay temas que fluyen ahí, me funcionan bien, ¿no? Para decir lo que quiero decir. Sí, es que la opinión publicada suele ser fifí. Entonces, cuando, por ejemplo... ¿Por qué es eso? ¿Por la educación? Yo creo que una parte tiene que ver, una parte mínima. El sistema de prestigios está estructurado en buena parte por el linaje, ¿no? Los intelectuales son los hijos de los intelectuales públicos. La casta. Sí, una casta. Y valen más, por ejemplo, doctorados en Estados Unidos, que cuestan mucho dinero. Hay todo un sistema de prestigios que está íntimamente relacionado con el sistema de clases sociales. Entonces, muchos profesores universitarios que tienen preparación, capacidades para abordar uno u otro tema, acaban no haciéndolo en los espacios que son más públicos, porque esos ya están reservados para algunos que tienen relaciones con esos espacios. Entonces, yo creo que eso tiene una consecuencia, que es que se tiende a fetichizar muchísimo el discurso de lo que debería ser. Y se habla de Estado de Derecho como si fuera una aspiración universal y realista en Chilapa, donde no hay ni Estado ni hay derecho. Hay diferentes fuerzas sociales que estructuran órdenes que son diferentes en las diferentes regiones. Y eso pues lo podías ver tú en tu colonia en Tijuana, lo podías ver tú en Estados Unidos, y se asume que es parte de la sociedad, que lo tenemos que discutir, que hay una motivación que por muchos niños se ve incluso como válida, pero
pero que habitualmente no está en la discusión pública. Entonces nos perdemos de esa parte y se hace escándalo si el presidente saluda a la mamá del Chapo como si esa señora no fuera una viejita mexicana que está en la sociedad mexicana, como si tuviera que hacerse un cerco, porque no estamos dispuestos a ver de qué está hecha nuestra sociedad. Eso hemos querido hacer aquí en De Buena Fe. Si les parece, vamos a ver una siguiente pieza. En Bales, Australia, infancia rota, nació con enanismo, el bullying lo azota, quiere quitarse la vida, aunque haya sido corta, pide una cuerda para escapar de gente loca, algún cobarde inventó que esto era un fraude, que no tenía 9, que era un influencer de alcance, lo bullearon por ser chico, lo bullearon por ser grande, pero el tamaño no define la grandeza de alguien. El que lo inventó, el que le da like, es capaz de ver a un niño al que acaban de bullear y no sentir empatía porque se quiere suicidar. No se me ocurre peor discapacidad. Luego llamas a los padres y ¿qué pasa? No lo creo, mi hijo no es una amenaza si no le pego, pero tampoco lo abraza. Sus hijos son ventanas, puedo asomarme a su casa. ¿Por qué te ataca el bully? Porque tiene miedo. Porque el resto se burla porque tienen miedo de no ser aceptados, de no formar parte, de que ellos los bulleen, todos tienen miedo. Porque el bully te ataca porque tiene miedo. Porque el resto se burla porque tienen miedo de no ser aceptados, de no formar parte, de que ellos los bulleen, todos tienen miedo. El miedo no es respeto, intimidar no te hace líder, abusar del más débil no te hace fuerte, no lo olvides. Hay puños más grandes donde mires y un día serás medido con la vara con que mides. Hay que aprender a reconocerlo. Le va mal en la escuela, el ánimo en el suelo, las matemáticas no entran cuando tienes miedo, por eso bajan de notas, van del violín al cello. Somos naturalmente violentos, pero somos capaces de inhibir estos reflejos. El bullying es un tema complejo, requiere más reflexiones que una casa de espejos. A los niños no los culpo, culpo a sus entornos, ellos solo son productos. Niñita, indio, marica, ¿te suenan los insultos? Claro que sí, lo aprendieron de los adultos. ¿Por qué te ataca el bully? Porque tiene miedo. Porque el resto se burla porque tienen miedo de no ser aceptados, de no formar parte, de que ellos los bulleen, todos tienen miedo. ¿Por qué te ataca el bully? Porque tiene miedo. Porque el resto se burla porque tienen miedo de no ser aceptados, de no formar parte, de que ellos los bulleen, todos tienen miedo. Estefanía, ¿qué le ibas a preguntar a Danger? Si a Danger lo habían bulleado alguna vez. Yo pienso que no, porque Es grandote. estás grandote y porque es Tijuana y porque eres güero y es muy difícil imaginarte en un entorno en el que Fíjate te que hagan algo bullying. que descubrí profundizando en el tema del bullying, que a veces ya tengo la noticia, pero me es tan interesante el tema o descubro cosas que me sigo informando, ¿no? Y pensando en soluciones también, ¿no? Es algo que intento siempre tener como, ok, protesta, pero ¿y la propuesta qué onda, no? Es un tema complejísimo, pero algo que descubrí son las dinámicas masculinas de violencia. O sea, claro que sí, me intentaron hacer bullying, ¿no? Mi papá me dijo, pégale a uno y se va a acabar el bullying, ¿no? Porque buscan al más débil del eslabón. Y luego tú, o sea, yo me vi haciendo bullying, pues, riéndome del bullying de los demás, metiéndome a hacer bullying para no ser yo el que le hacían el bullying, que es lo que cuento ahí. Todo es una estructura de miedo en el que si alguien nos dijera, a ver, no tengan miedo, nadie le va a hacer daño a nadie, ¿no? Si lo entendiéramos, si lo interiorizáramos, podríamos cambiar esas dinámicas de alguna forma, ¿no? Pero es dificilísimo porque son dinámicas como si fuera un zoológico, porque luego cuando sales afuera de la escuela y cuando eres un adulto, ¿qué crees? Siguen existiendo esas dinámicas de violencia, pues, ¿no? Entonces es tremendamente difícil. bajo el anonimato en las redes sociales, además, que lo hace claro. mucho más fácil. A ver, ¿puedo hacer una pregunta? Todas Yo te iba a las que preguntar, quieras. ¿por qué no tenemos todavía una palabra latina para el bullying y seguimos usando un anglicismo que define algo, No, pues sí, no, es acoso. pero igual no es lo que el bullying significa, ¿no? Entonces, ¿qué es el bullying? No sé, yo creo que tiene una connotación escolar. Pues sí, es acoso escolar. Nada más que nos gusta hablar gringadas también. ¿A ti te hicieron bullying? Sí, yo creo que sí. Creo que el bullying en las mujeres se manifiesta mucho como acoso, y acoso sexual también, y objetivización del cuerpo. Y
como que el bullying es mucho más complejo y si lo entiendes siendo mujer desde un punto en el que solo te dicen nombrecillos, te quedas en la superficie y no en lo profundo que es, ¿no? Lo que te dicen los hombres, pero las mujeres también te hicieron bullying, ¿o no? Sí, también. Sobre todo porque es lo que dice Danger. Nosotras muchas veces queremos masculinizar nuestras actitudes para salir a flote y para no ser víctimas. Y entonces volvemos a hacer actitudes muy masculinas como los hombres lo hacen. Y así hacemos bullying con las propias mujeres, ¿no? Un sistema de violencias que estructura la normalidad. Vamos a un corte y regresamos. Estefanía. Bueno, aquí Danger y yo decidimos preguntarte si a ti te habían hecho bullying. ¿Y si te afecta? Me interesa saber, porque eso es algo importante. ¿Cómo lo tomas? Sí, yo conocí el bullying en la secundaria. En la primaria yo era muy feliz. Pues mi primaria la hice en Iztapalapa y una parte de la secundaria también. Pero en la primaria, pues muy bien, la verdad. En la secundaria fue el problema, porque me fui a una secundaria, mis papás son educadores, e investigaron cuál era la mejor secundaria que quedaba cerca de la casa. Y era una en la Campestre Churubusco, la 145. Pero entonces fue sacarme del entorno iztapalapense a un entorno, igual en una escuela pública, pero clase mediero y aspiracional. Entonces yo en la secundaria me di cuenta de que era prieto y de que era indio, ¿no? Y yo tenía el antecedente de mi hermana. A mi hermana la habían molestado por otras cosas en la secundaria. Pero entonces, mucho en la secundaria por indio y prieto, y ahí descubrí la discriminación racial. Incluso de los maestros, que tú ves el cambio de la mirada, cómo te toman menos en serio que a otros, y un montón de cosas. Fue para mí una revelación ese toparme con esa clase media, y sí me afectó mucho. Bueno, no como para dejar de ir a la escuela, que me dieran ganas de dejar de ir a la escuela, pero sí lo viví como una cosa profundamente injusta. Ahí me di cuenta de eso, y en otra experiencia que fue, yo estaba en una academia de danza y nos llevaron alguna vez para actuar en una escenificación del movimiento de independencia en México. Y pues yo quería ser Hidalgo o algo así, ¿no? Y no, pues tú no puedes, porque ¿cómo te ves? Tiene que ser un niño blanco. Y entonces te cae de peso ahí la historia, ¿no? O sea, pues la blanquitud de la historia. Claro. Claro. Entonces, como que ahí hice callo. Y ya en la prepa un poco si pasaba o no. También fui, digamos que tuve un nivel de agresividad que me protegió de eso. O sea, sí hay un momento en el que dices para y paran, ¿no? Pero para eso tienes que asumir una actitud fuerte también, porque si no, se sigue. Pero todo sigue mundo. siendo la violencia la forma de detenerlo, pues eso es lo que me llama tanto la atención. Sí, sí. Y ahora pues en lo de las redes sociales, pues claro que no me afecta. Me hacen trending topic cada mes. Y muchos memes. Sí. Me hacen muchos memes. A ti también. También. A Danger todavía no lo atacan tanto. Ahí voy para allá, Ayer se lo me hace. quieren, lo quieren mucho. Yo digo que ya voy para allá, ¿no? Sí, por juntarte con nosotros. Sí. Ni modo. Probablemente. Ni modo. Algún costo había que pagar. Bueno, ¿tienen algo que agregar o nos vamos al siguiente? Es un tema muy complejo. Vamos al siguiente. Muy bien, vámonos al siguiente. Dejad que los niños se acerquen a mí. Los legionarios de Cristo revelan la información de que en los 80 años de su congregación, 170 niños han sido abusados por 33 sacerdotes, incluyendo al fundador.
pero las víctimas dicen que es una burla, que se quedan cortos, que la verdad es más cruda. ¿De qué te dan ganas? Parece que Satanás también anda entre las sotanas. Y si denuncian a un pederasta se acciona un sistema encubridor que solo los cambia de zona. No estoy seguro quién protege a estos cretinos, pero ya sabes a dónde llevan todos los caminos. La iglesia tiene poder porque tiene votantes que al gobierno le van bien. Y si los niños no votan, ¿a quién van a defender? Son intereses de votos y no hablo de fe. Somos el país número 1 en abuso infantil en el mundo. Clero, no te equivoques. Hay que proteger a los niños, no a los sacerdotes. Somos el país número 1 en abuso infantil en el mundo. Estado, no te equivoques. Proteger a los niños, no a los sacerdotes. Según los especialistas, a una persona le toma 20 años estar lista para denunciar al que le hizo daño, pero este delito prescribe a los 5 años. Otro dato que ayuda a explicar por qué hay 99% de impunidad. Otro pederasta en Roma al que el clero va a castigar, pero esto no es un pecado, es un delito sexual. En una investigación internacional descubrieron que legionarios son millonarios o más, con cuentas en las Bermudas, Suiza o Panamá. Cuando hablaban del paraíso no sabía que era fiscal. Son un imperio financiero, ya lo ha dejado claro el clero. La fe mueve montañas y algunas son de dinero. Somos el país número 1 en abuso infantil en el mundo. Clero, no te equivoques. Hay que proteger a los niños, no a los sacerdotes. Somos el país número 1 en abuso infantil en el mundo. Estado, no te equivoques. Hay que proteger a los niños, no a los sacerdotes. Siempre es un tema muy complicado de tratar, el del abuso infantil, y particularmente en la Iglesia Católica, un tema por demás delicado que tiene desde componentes geopolíticos que ya mencionabas, son el brazo financiero del Vaticano y otros que a la misma gente le tocan, ¿no? Como desacreditar moralmente la religión que muchas personas siguen es incómodo para muchas personas, y eso a veces frena que se discutan en el espacio público estos temas. Tú nos mencionabas un caso del que nosotros no sabíamos o no teníamos tan fresco. De un sacerdote que había contagiado, me suena 32, pero no sé si más o menos, niños de SIDA en Oaxaca. Y la respuesta principal de la comunidad es que las mamás dejan a sus hijos solos mucho tiempo. Sí. Esa fue la primera respuesta. Y la segunda, yo esto lo hablé con una amiga que estaba metida en este proceso de defensa de las víctimas, y ella me decía, es que es muy complicado, y hacía la comparación no solo del abuso sexual infantil, sino de las mujeres también, ¿no? Y decía ella, es muy complicado confesarle a tus padres que la persona con la que se confiesan y que va a comer a su casa está abusando de ellos al mismo tiempo. De pronto es quién va a tener más credibilidad en ese momento, ¿no? En ese espacio, que creo que es lo más complicado. Esta persona que es en la que confían tus papás ciegamente y plenamente, y tú tienes que llegar a romper como este tema de, oye, fíjate que esta persona con la que te confiesas todos los domingos me está haciendo esto, ¿no? Y además lo que decía Danger hace un rato, de cuánto tiempo es el tiempo que se le debe dar a una víctima para denunciar algo y que no prescriba, porque hay una cosa que se llama esta suerte de memoria selectiva que se plantea muchísimo en Estados Unidos, se está hablando todo el tiempo de esto, porque entonces es qué tanto te acuerdas bien de lo que pasó, a lo mejor te confundiste, y mientras más tiempo pasa, menos te van a creer. Y está fundamentado en sistemas legales, como en el de Estados Unidos, que es la ley común, ¿no? El common law, que es más complicado, pero que México todavía no ha llegado a abordarlo ahí, aunque creo que ahí el abuso sexual infantil y el acoso sexual de las mujeres y el abuso tiene que sentarse a discutir de la misma forma, yo creo. Porque el delito prescribe a los 5 años, pues no puedes demandar a alguien por ese delito después de 5 años y a ti te cuesta mucho más, ¿no? Algo que es muy evidente es que es muy difícil para la gente tocar a sus líderes espirituales, y luego que el mismo gremio lo que hace, por eso el coro del tema es que protege
por encima de los niños a los sacerdotes, los mueven de una ciudad a otra, le dicen a la gente que ya no lo van a volver a ver, que ha sido destituido, etcétera, pero no, lo ponen a trabajar con niños en otras comunidades, lo que pues le da otras áreas de oportunidad a los depredadores sexuales. Luego ves a la gente diciendo, sí, pero eso pasa en todos lados, los papás los violan, todo el mundo viola niños, etcétera, ¿no? Es como... Me parece un tema escandaloso y que también se ha cuidado mucho en los medios y pues es un brazo poderoso, espiritual y económico y por eso también ha logrado salir airoso en muchos momentos, ¿no? Sí, hay un componente sistémico que es el que no se quiere ver. No es un asunto de manzanas podridas, de personas con problemas mentales que van y abusan de los menores. Hay quien ha planteado que tiene algo que ver con esto el voto de castidad, por ejemplo, y que tiene que replantearse. Y es muy escandaloso ver cómo antes de discutir algunas de estas reglas están dispuestos a generar un sistema por debajo del agua para mover sacerdotes, para protegerlos. Ha habido algunas respuestas de la Iglesia a nivel global que parecen ir en sentido contrario, pero claramente no es una voluntad unánime. Si les parece, vamos a ir con el siguiente rap. Hoy la convocatoria a nivel nacional invito a las mujeres a guardarse y parar, no salir, no consumir, no hacer actividad para que reflexionemos lo que es no tenerlas más. Parece que se han perdido, no hay mujeres en la calle, han desaparecido, nadie las ha visto ni oído, y ese silencio es la mejor forma de hacer ruido. No se les ven las huellas, que las los que las atropellan. La parte buena es que es un simulacro, bueno, menos para 10 de ellas. Que quien las financia, alguien dijo que están de huevonas, que allí no hay compromiso, que hay otras formas. Te corrijo, están pidiendo justicia, no tu permiso. Y el futuro es feminista, porque son ellas las que siembran las semillas. Luchan mientras los hombres miran, ya quisiéramos pelear como niñas. Y el futuro es feminista, porque son ellas las que siembran las semillas. Luchan mientras los hombres miran, ya quisiéramos pelear como niñas. El feminismo es un fracaso, esto es de buenos contra malos, dice algún payaso. Pero el problema no está en los malos, está en los buenos que están cruzados de brazos. Desde la secundaria está la pista de cómo las niñas son las que marcan el paso. Ellas corriendo a los directores machistas, sus compañeros siguen jugando a los tazos. Y el gobierno que se esconde parece hijo obediente porque no responde, pero que lo tenga muy presente. El futuro es feminista, con o sin el presidente. Usted es hombre y ha reflexionado, quiere saber cómo apoyar desde su lado. Ubique al macho que lleva interiorizado, mátelo y quítele un soldado al patriarcado. Y el futuro es feminista, porque son ellas las que siembran las semillas. Luchan mientras los hombres miran, ya quisiéramos pelear como niñas. Y el futuro es feminista, porque son ellas las que siembran las semillas. Luchan mientras los hombres miran, sería un honor pelear como niñas. Déjenme contarle que hasta el momento el programa más visto en De Buena Fe, que tuvo varios cientos de miles en la audiencia, fue el día que pararon las mujeres porque hicimos la tarea que nos encomendaron, que era reflexionar sobre nuestras propias conductas machistas. Ese día no viniste, Estefanía. Por eso me parece desafortunado que haya sido el más visto. No, hicimos lo que nos estaban mandando a hacer, pero hasta la iluminación se nos cayó. Fue un desastre perfecto en ese sentido. Sí. Tú paraste, Estefanía, eres una activista del movimiento. ¿A ti qué te pareció? ¿Nos viste ese día? Sí, lo vi y creo que hubo mucho rating porque los vimos todas. La verdad es que creo que fue un momento en el que dijimos, bueno, vamos a ver qué está pasando. Yo hablaba con algunas compañeras y hubo algunos programas que estaban haciendo este ejercicio, pero de una manera mucho más superficial. Y yo, no es porque colaboré en este espacio, pero me pareció muy pertinente lo que se habló, ¿no? Un poco cuestionándose desde espacios personales, que no es fácil tampoco. No voy a decir como que pobrecitos, pero también es complicado porque también implica hacer una introspección en televisión
que es mucho más complejo, ¿no? No es tan fácil. Y en los grupos de WhatsApp, ¿no le tiraron a Danger las chavas por ser un hombre hablando de feminismo? Sí, yo creo que sí pasó, pero también hay un tema con el rap y creo que ahí ayudó mucho un comentario que hizo una rapera que a mí me gusta mucho, que se llama Rebeca Lane, que es de Guatemala, y que decía, el problema no es que solo que hablen los hombres, sino que las mujeres solo hablamos de esto. Tienen que empezar a hablar ellos de este tema. Y creo que eso fue muchas mujeres dijeron, bueno, creo que lo que queremos es que cada vez hablen más de esto y que no se haga solamente al calor del 9, sino que se haga todo el tiempo. Justo es un tema muy, muy complicado porque creo que lo que queríamos visibilizar con ese tema de que se haya caído la luz y que en otros espacios hayan fallado es que cuando una mujer desaparece, y esto es un tono que se le dio en otros países fue, claro, paramos porque siempre hacemos todo el tiempo y vean lo que pasa cuando faltamos nosotras. En México, con el número de feminicidios que son 10 al día, o 11, estamos hablando de que cuando a una mujer la matan, no deja su escritorio listo para regresar al día siguiente después de haber parado y mira todo lo que yo hago y no lo valoras. No, una mujer desaparece y se paraliza la familia y se paraliza el resto y se paraliza el trabajo y ese lugar vacío que ves porque puede que nunca regrese, ¿no? Creo que eso es la importancia de no haber salido ese día. Es complicado porque muchas mujeres se hicieron para activo y implicaba un poco lo que tú hablabas en el rap al final, ¿no? La postura del presidente y lo que había pasado desde el gobierno. Sí creo que fue una gran irresponsabilidad de muchas compañeras llamar a que salieran las mujeres, porque parte de este mensaje no era solo quédate en tu casa y quedarse en su casa es un privilegio burgués, sino ¿cuál es la fuerza del movimiento feminista para paralizar el país? Porque no solo es pedirte quédate en tu casa y si en el futuro te piden que hagas otra cosa, ¿qué va a pasar? Porque si el mismo número de mujeres pararon, el mismo número de mujeres pueden hacer otra cosa, ¿no? Pueden movilizarse, por ejemplo. Exactamente. ¿Y el futuro es feminista con o sin el presidente? Sí, definitivamente. Creo que el presidente tiene que entenderlo, pero creo que él no tiene que entender que el futuro es feminista, que el presente es feminista. Y que esto llegó para quedarse y que esto ya no va a cambiar. Entonces, con o sin el presidente y en el futuro con cualquier otro presidente o presidenta que tengamos, ¿no? Danger. Hay muchas reflexiones, también es un tema muy, muy fuerte. Creo que la importancia es esa, que los hombres nos pusimos a hablar entre hombres y reflexionar sobre eso. Es importante para mí, yo pensé muchas veces si iba a hacer un rap sobre el tema o no, porque entiendo lo de que el hombre no debe ser protagonista, ¿no?, del movimiento feminista. No lo intenté en ningún momento, pero decidí que sí porque es importante, me lo dijeron también las feministas, que un hombre le hable a los otros hombres, pues, ¿no? Entonces esa era como la idea. Creo que ese fue el acierto de ese programa, vernos reflexionar. A mí me hubiera gustado y todavía creo que debemos de hacer más ejercicios hablándole a mis compas del barrio, porque a veces los compañeros que tuvimos increíbles, excelentes, su reflexión, su aprendizaje, pero a veces utilizamos muchos términos complicados en el lenguaje para mis compas del barrio. ¿Te parece? Seguimos hablando de eso. El próximo programa que vamos a seguir con raps, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de esto, de buena fe.